1:33 p.m. Vamos a platicar ahora de esta orden de parte del presidente Donald Trump de Estados Unidos que ordena abandonar el país a migrantes con permisos de residencia temporal. ¿Y esto qué significa? Porque ya hay un trámite que se hizo de parte de todas estas personas que en su momento, para tener una residencia, digamos, formal, que no sea como es llamada ilegal, sino que tengan una residencia legal, pues resulta que se van a tener que regresar o pues por lo menos esta es la orden que también hace Donald Trump frente al tema de la migración. Vamos a platicar con el doctor Guillermo Castillo Ramírez. Él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM e integrante del SUDIMER, del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Doctor Guillermo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar en tu espacio y saludos a tu auditorio. Muchas gracias, doctor Guillermo. ¿Qué le parece esta nueva orden que hace Donald Trump frente a un tema ya difícil que es la migración? Y había, al principio dado a conocer que todas las personas que no estuvieran de manera legal tendrían que salir, pero estas personas, digamos, que tienen una residencia temporal que pasó por un trámite con Estados Unidos. ¿Qué decir a todo esto que se va abonando en el tema de la migración? Sí, coincido con lo que tú señalas. Efectivamente, esto es parte como de la retórica de la criminalización migrante de parte del titular del Ejecutivo estadounidense. Ya habíamos visto una serie de medidas previas muy agresivas. Recordarán el cierre de fronteras, el envío de fuerzas de seguridad a las fronteras, sobre todo la mexicana, incluso la deportación sin cauces legales adecuados de algunos venezolanos y salvadoreños, ¿no? Uh-huh. Esta medida se viene a sumar a estas otras y muestra dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es una forma muy clara de contraatacar una serie de medidas que puso el presidente previo Biden. Recordemos que el CBP-1 se empezó a utilizar justamente en el contexto de los últimos años de pandemia y era una forma de que los migrantes que no tenían documentos migratorios pudieran iniciar procesos para tener una situación regular en Estados Unidos, es decir, con algún tipo de condición migratoria regular. Esta aplicación funcionaba a través de Internet y de cierto tipo de celular, y lo que permitía era agilizar el proceso, ¿no?, de petición de este tipo de estancia regular. Obviamente es una situación que toma varios meses, y entonces esta es la primera lectura que podemos hacer. Es una forma de, una vez más, quitar las medidas que previamente han puesto su predecesor Biden. La segunda, como bien dices tú, es una medida que afecta a cerca de 1 millón de personas. Hay gente que habla de que son hasta cerca de 1.3 millones, ciertos medios, y muestra esta política muy agresiva donde incluso personas que ya habían iniciado procedimientos de acuerdo a los protocolos adecuados, establecidos, etcétera, avalados por los aparatos jurídicos, por las políticas migratorias, ahora ven frustradas sus intenciones de tener una situación regular en Estados Unidos. Me parece que hay que leerlo también desde una lectura política donde Trump hace un guiño nuevamente a la base de población estadounidense que votó por él y que está muy enganchada en el discurso casi fascista, pero muy xenófobo y racista, en donde a los migrantes se les imputa una serie de responsabilidades de las cuales no tienen ninguna responsabilidad en absoluto, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es también importante como tercer punto que me gustaría destacar es, nuevamente nos encontramos en un escenario, no solo en el tema migratorio, pues específicamente en el migratorio, donde asume un papel el titular del Ejecutivo estadounidense sobre la ley y sobre los procedimientos que norman estas áreas específicas, en este caso los asuntos de migración. Así es. Ahora bien, doctor, ¿qué efectos tendrán estas acciones, estos dichos, estas amenazas, este discurso entre la población estadounidense? Decía usted, hay un guiño ahí a quienes son la base, digamos, de la población que votó por Donald Trump, pero también, y lo vimos este fin de semana, con estas marchas multitudinarias en prácticamente todos los estados de la Unión Americana, de rechazo a las políticas de Trump. ¿Qué podríamos estar, digamos,
percibiendo de lo que sucede al interior de Estados Unidos frente a estas políticas que tienen esta característica de ser xenófobas, racistas? Sí, mira, es un punto muy relevante. La primera es, los primeros afectados van a ser estos poco menos de 1 millón de personas, de migrantes que están en Estados Unidos a través de CBP-1. Estamos hablando de una crisis humanitaria, es una cantidad muy, muy importante, y que además van a quedar completamente desamparados, y desesperados, por supuesto, ¿no? Entonces, el primer escenario es que se olvida por completo de una serie de derechos que tendrían que tener. La segunda cuestión es hay que ver cómo va a operacionalizar esto, o sea van a autodeportarse, digamos, es claro que se trata de un ejercicio mediático para mostrar a cierta gente que está haciendo algo en el terreno migratorio, pero en términos logísticos otra vez plantea interrogantes importantes. La segunda dimensión que tú comentas es importante, ¿cómo leer esto? Yo sí creo que hay sectores de la población estadounidense que lo va a leer nuevamente como una embestida de un discurso que no solo es claramente xenófobo y racista, sino que además es completamente infundado. En la medida en que CBP-1 era una aplicación que seguía una serie de lineamientos de la política migratoria de su antecesor. O sea, lo que te quiero decir es no es gente que hubiera entrado sin ningún procedimiento, sino que llenó una serie de pasos, siguió una serie de indicaciones, proporcionó un montón de información, y entonces nos estamos enfrentando nuevamente a una decisión completamente ideológica y sin bases reales en términos de cómo proceder en materia migratoria. Y la tercera cuestión es lo que tú comentas. Yo creo que también hay gente dentro del mismo Estados Unidos que lee esto a su vez como un ejercicio más de transgresión de una serie de ideales y valores, ¿no? Porque recordemos también que en términos del ideario de la configuración de Estados Unidos, la figura del migrante no en pocas ocasiones ha jugado un papel fundamental. Es un país que se fundó no solo en el proceso colonial de segregación y exterminio de los pueblos nativos, sino también de la idea del migrante emprendedor que va a cumplir una serie de sueños y realizaciones, ¿no? Y en este sentido sí es importante entender, y me parece que hay ciertos sectores de la población que lo tienen muy claro, que lo que hace nuevamente Trump es hacer hipérboles, es decir, por el caso de un migrante que a lo mejor transgredió y cometió algún delito grave, Trump lo que hace es difundir una imagen de que se trata de muchísimos migrantes, cuando esto es una falacia. Estudios muy serios de colegas de la Universidad de Stanford y publicados en revistas indexadas internacionales han mostrado que el índice de criminalidad de los migrantes es todavía 30% más bajo que el de los blancos estadounidenses, que son el grupo de población estadounidense con menor índice, con la menor posibilidad de ser encarcelados, ¿no? Entonces estamos hablando de que nuevamente hace una acción mediáticamente muy llamativa, muy efectiva en términos de lo que él busca y de cierta base social de él, pero que a todas luces es muy criticable y cuestionable, no solo por, digamos, los más media globales de otros países, sino por los mismos grupos estadounidenses progresistas que tienen otra idea de cuáles son las contribuciones reales de los migrantes, ¿no? Así es. Y es que, pues, sobre todo, imagino que al tener estos papeles al día y haber entrado por una vía legal, digamos, o tener esta estancia legal de manera temporal, el CBP-1 que les dio esta oportunidad, pues son personas localizables. Ya se les hizo llegar un correo o algún mensaje, pero pues son personas que, pues me imagino, también son localizables y que pudieran emprenderse situaciones adversas, y me refiero a que sean repatriados a sus lugares de origen, ¿no? Sí, mira, aquí también hay que decir una cosa. Luego los procesos, este tipo de procesos en Estados Unidos son largos y toman mucho tiempo. Es decir, no, ahí sería bueno saber cuántos de estos migrantes, poco menos de 1 millón, están y en qué etapa de tener algún tipo de documento que acredite su estancia regular en Estados Unidos. Pero efectivamente tienen algún tipo de contacto con ellos. Por otro lado, fue muy indicativo esta idea de que se les estaba invitando a autodeportarse, ¿no? Que a través de esta misma aplicación se autodeportaran. Y aquí me parece que lo que hay que hacer también es como un poco leer entre líneas. Lo que hemos visto también es que las deportaciones y los cruces fronterizos
han bajado significativamente de manera importante comparando 2023, 2024 y lo que va de 2025. O sea, lo que intento decir es que Trump no ha tenido tantas deportaciones como quisiera, y esto es obvio porque sabemos que ya había un proceso de que habían bajado los cruces migratorios por todo el clima antimigrante, ¿no? Me parece que se trata de una jugada mediática muy llamativa y que habrá que ver cómo la va a tratar de ejecutar. Pero como bien dices, sí, varios de ellos sí establecieron algún tipo de contacto con las autoridades respectivas para tramitar su situación regular en Estados Unidos, y no se avisora para nada buenos escenarios, porque además, y con esto concluiría esta parte que te comento, hemos visto que si ya durante su primera administración sus políticas migratorias se caracterizaron por una fuerte violación de los derechos humanos, en esta ocasión nos encontramos en un escenario muy similar. No se respetan los derechos de las personas, no se respeta el debido proceso, hay actos de violencia deliberados, se transgreden los protocolos jurídicos establecidos. En fin, nos enfrentamos con un escenario muy complicado porque básicamente estamos en un escenario no solo post-verdad, es decir, Trump no opera con datos ni con hechos, opera en función de intereses e ideologías, pero también ha mostrado una clara intención de estar más allá de la ley, ¿no? Y esto sí debe de ser una señal muy alarmante, porque es algo que hemos visto no solo en términos de los temas migratorios, sino también de otros rubros como el económico, con las aranceles, y nos habla de una situación muy, muy preocupante, ¿no? De alguien que se concibe más allá de los marcos democráticos de un Estado moderno, que se circunscribe a marcos jurídicos establecidos en las constituciones respectivas, ¿no? En fin, es un escenario muy complejo donde además, finalmente, los más afectados nuevamente volverán a ser los migrantes que ni son reconocidos como sujetos sociales, que migran por una serie de causas, que tienen una serie de proyectos específicos y que contribuyen a las economías de los países de destino de manera muy clara, sino que además son tratados como delincuentes, ¿no? Básicamente lo que intento mostrar es que con él siempre se está en una especie de mundo al revés, donde invierte las cosas para obtener beneficios y que donde se observan escenarios donde la verdad no se respeta, donde la evidencia no es considerada y donde las leyes son menos valoradas y transgredidas. Claro, y el entendimiento de un problema como es la migración o lo que está enfrentando, digamos, como país y como países también expulsores, pues es algo que requeriría también de toda esta sensibilidad, que bueno, pues ni hablar de ello con Donald Trump, pero pues son personas que muchas ya están con su familia, que no hay otro interés más que el que trabajar o ser parte de esa sociedad, porque pues la realidad en sus países, sabemos, a veces ha sido muy difícil y que quisieron hacer las cosas, como decimos aquí en México, hacer las cosas bien, pero pues no ha tenido esta sensibilidad, ni la tendrá Donald Trump frente a todo esto. Y pues también señalar los números en cuanto a deportaciones por todas estas acciones que se han tomado, pero siguen, digamos, bajos como a comparación de otros momentos y con otro presidente como fue Barack Obama, ¿no? Exacto, tú tienes toda la razón. Si uno observa la proporción de deportaciones que se lleva actualmente es mucho más baja. Y como bien dices, hay una completa distorsión de la lectura de las migraciones. Los migrantes generan aportes económicos muy importantes. Cuando uno observa el monto de los impuestos que pagan los migrantes, son miles de millones de dólares, ¿no? Además son trabajadores mal pagados, ¿no? En lugar de que tú le pagues lo mismo que a un trabajador estadounidense, le puedes pagar menos, le das menos prestaciones, y eso genera riqueza para los empleadores, ¿no? Y como bien dices tú, está por el otro lado, no solo el lado de que no hay una comprensión del proceso, en términos duros, de datos duros, sino esta falta de sensibilidad congénita con él, ¿no? Él es partidario, como muchos de sus seguidores, de una jerarquía del valor de la vida humana claramente racista y clasista, ¿no? Donde hay seres humanos que son claramente prescindibles. Y como bien dices tú, lo más destacado es que se trata de población que siguió los protocolos establecidos por ellos mismos, ¿no? Y en ese sentido sí nos enfrentamos con un escenario complicado. Creo que en este contexto sí habría que
digamos, los gobiernos de los países de origen, pues ser mucho más insistentes en términos de que se respetaran los derechos humanos de estos migrantes, de estas poblaciones, incluso el de solicitar derecho de asilo o de tener una situación regular en Estados Unidos, y más cuando lo hicieron de acuerdo a los propios criterios, protocolos y procedimientos establecidos por dicho país, ¿no? Así es. Bien, pues veremos qué sucede, qué van diciendo los números y las acciones sobre este tema de la migración, pero no queríamos dejar pasar este tipo de declaraciones y lo que viene también para una población que se encuentra en Estados Unidos a través de esta CBP One. Pues muchas gracias, doctor Guillermo Castillo, por acompañarnos y por platicarnos de este tema tan importante. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto y saludos a tu auditorio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Doctor Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Instituto de Geografía e integrante del SUDIMER, Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Continuamos.